que nada les quería agradecer la invitación, ¿sí?, al Centro de Memoria. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá y contarles un poco cuál es el proyecto, qué es el proyecto del Parque de la Memoria. Un poco me pareció que había una necesidad de, ya que era un público tan diverso y veníamos de distintos países, de contar un poco cómo fue la construcción social de la memoria en Argentina, ¿sí?, de nuestro pasado dictatorial, especialmente del periodo de la última dictadura militar, que fue entre el año 76 y el año 83, y algunos años anteriores. Nosotros desde el Parque de la Memoria trabajamos desde el año 1969, donde identificamos que a partir de ese momento empieza claramente a funcionar la represión con objetivos ideológicos para un determinado grupo de personas, ¿sí? Pero les quería comenzar hablando del presente, ¿sí?, porque nosotros hacemos memoria desde el presente e interpelamos la memoria desde el presente y de los conflictos que tenemos en el presente. Y la construcción social de la memoria ha tenido un cambio bastante importante a partir de la asunción del gobierno en el año 2003 del presidente Néstor Kirchner, ¿sí? Nosotros veníamos de una crisis político-institucional muy grande entre el año 2000 y 2001, con un desempleo del 45% de la población, una verdadera crisis, y al asumir el gobierno de Kirchner hubo muchas medidas políticas que tendieron a estabilizar la situación institucional y económica del país, pero muchos autores señalan que, y nosotros consideramos que donde hubo mayores cambios, los cambios más importantes, estuvieron en el área de derechos humanos, ¿sí? Verdaderamente el Estado, en relación a los periodos anteriores, se hace cargo de una política de memoria, ¿sí? En ese sentido, desde la asunción presidencial, en el discurso de cuando asumen el Congreso de la Nación, el presidente afirma y dice que va a ser una política de Estado la construcción de la memoria, la verdad y la justicia sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar. Por eso queríamos comenzar con el año 2013. En la actualidad se vienen celebrando juicios en todo el país, ¿sí? Hay causas por represión ilegal, por desaparición de personas, torturas y asesinatos en todo el país. En este momento hay más de 2000 casos que se están atendiendo. No sé, se ve un poco chiquito, después les paso los números. Hay cientos de represores condenados, algunos han fallecido. Uno de los más emblemáticos es el presidente de la Junta, Videla, ¿sí?, que fue el represor, emblemático, murió en cárcel común, y continúan estos juicios en la actualidad. Pero lo que les quería contar es también de un año muy importante, que fue el año 2006, ¿sí?, que fue el año donde se cumplían los 30 años del golpe militar en la Argentina. Ese año hubo un cambio importante en el discurso que se venía construyendo en la Argentina de los sucedidos en nuestro pasado reciente, construido a partir del informe de Nunca Más, que seguro por ahí casi todos lo conocen o lo conocen porque ha trascendido las fronteras el nombre, el Nunca Más, ¿sí? Y este informe, porque se reedita la edición con motivo de los 30 años del golpe militar y se construye un nuevo prólogo que pone en cuestión algunas visiones de ese pasado y que fueron muy movilizantes y muy comprometidas. Porque el prólogo del Nunca Más, editado en el año 84, ponía el problema de la represión estatal en la Argentina en términos de una guerra, ¿sí?, una guerra donde dos bandos de un lado y del otro, simplificando a la derecha y a la izquierda, generaron violencia en una sociedad absolutamente ajena a ese conflicto. Esa visión maniquea del pasado, simplificadora, que no permitió reflexiones más profundas, fue criticada en este nuevo prólogo, y en este nuevo prólogo queda establecido que se conceptualiza lo ocurrido en la Argentina como terrorismo de Estado, ¿sí? Algunos años antes, como les decía, en el marco de estas políticas estatales que se emprenden a partir del año 2003, se produjo otro cambio muy importante que posibilitó lo que ven ustedes en el 2013, que fue la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. No sé si saben todos, pero bueno, en Argentina, cuando finaliza la dictadura militar en el año 1983, si querés ponerme la primera, sí, puede ser más fácil, quería hacerme en el año 83,
finaliza el gobierno militar, hubo un intento de autoamnistía por parte de los militares que el gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín anula, ¿sí? Y en septiembre se hace la presentación en el Congreso del informe Nunca Más, el que les venía hablando antes. En ese informe del Nunca Más se recopilaron todas las denuncias de todos los casos, de todos los centros de detención clandestinas, de las formas de tortura, se tomó testimonios a todos los sobrevivientes y a los familiares y se constituyó en este informe. Y en abril de este informe posibilitó que en el año 1985 se pudiera hacer un juicio a las juntas. O sea, nosotros enseguida del regreso a la democracia, en plena transición bastante conflictiva, pudimos tener un juicio que fue muy importante por el valor ético, ¿sí?, que alcanzó, porque se pudo juzgar a la cúpula de los militares. Entonces juzgó a los responsables, a las cabecillas de las juntas, distintas juntas que hubo militares en el periodo de la dictadura. Pero, digamos, como este juicio que tuvo lugar y que tuvo este gran valor ético y que pudo poner a la luz y a la sociedad, contarle lo que había sucedido, se produce en un periodo de gran conflictividad. Estábamos en plena transición democrática, las presiones no eran menores en relación a los juicios. La idea es que los juicios continuaran con los otros responsables de los crímenes de lesa humanidad. No se pudo hacer porque el Congreso, digamos, el poder político se vio presionado por distintos sectores de la sociedad y la cúpula y, digamos, todo lo que es los militares, para que se sancionaran dos leyes que fueron la de punto final y obediencia debida, que acabaron con la posibilidad de continuar con los juicios en Argentina. O sea que a partir de nosotros de 1986 tenemos un periodo que nosotros llamamos de plena impunidad. ¿Sí? De plena impunidad porque no se podía continuar con los juicios, ¿sí? Y hubo varias presiones militares que, como les comentaba antes, tuvieron que ver con levantamientos cara pintadas y con una serie de demostraciones de los sectores castrenses de su poder todavía en relación a la manipulación del poder político. Esa etapa de impunidad que tiene que ver con esas leyes se completó con el gobierno que viene en los años 90, en los fines de los 80, principios del año 90. Ustedes recuerden que el presidente Alfonsín, con una grave crisis también económica, con una devaluación muy fuerte de la moneda, se va del mandato un poco antes de lo que sería el cumplimiento. Se hace una negociación con el presidente que va a asumir el cargo, que fue Carlos Menem, y Menem lo que dicta son los indultos. Ven esa página de Página 12, que es un diario bastante importante de Argentina, es una página en blanco, ¿sí? Que fue el día que se tomaron los indultos porque las pocas personas que habían sido juzgadas y condenadas quedaron en libertad. Eso que yo les decía, esta construcción maniquea del pasado, del prólogo del Nunca Más, también fue la misma lógica que se aplicó en los juicios. Los juicios no fueron solo a los cabecillas de los militares, sino que también se emprendieron algunos juicios contra algunos cabecillas o jerarcas de las organizaciones políticas que tenían como consigna la lucha armada, ¿sí? Entonces había algunos presos que tenían que ver con organizaciones políticas armadas y otros que eran las jerarquías militares. O sea, esa visión que yo les digo, que es la que se rompe a partir del año 2003, se viene sosteniendo tanto en el informe como en el juicio, ¿sí? Estos primeros indultos nos dejan en total desamparo, ¿sí? Había una total impunidad. Las únicas causas que quedaron abiertas porque no entraron dentro de los indultos fueron las causas por robos de bebés. Ustedes saben, porque es bastante conocida la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que durante la dictadura hubo mujeres secuestradas, embarazadas, que los niños que se tuvieron en cautiverio fueron entregados de manera ilegal, y esas causas por suerte continuaron. Pudieron continuar, pero obviamente las sentencias los juicios eran interminables, las sentencias nunca llevaban, etcétera, etcétera. A partir del año 96, sobre todo el 95 y el 96, hay una explosión de la memoria, nosotros llamamos en la Argentina, porque primero se producen algunos hechos que fueron emblemáticos. Primero, por primera vez, acá donde dice el año 95, se escucha una confesión de un militar que cuenta cómo eran los vuelos de la muerte. Esto es, cómo era el destino final de los desaparecidos, de muchos de los desaparecidos, sobre todo los que estaban detenidos en la ciudad de Buenos Aires, que era que los subían vivos a un avión, dormidos, adormecidos, y los arrojaban al Río de la Plata. Esa confesión no es una confesión en el marco de un juzgado ni en ningún trámite institucional, sino que se la hace a un periodista, y esa confesión es transmitida públicamente y se saca un libro, y eso produce una conmoción bastante fuerte en la sociedad, ¿sí? Porque por primera vez se escucha la voz de un represor
lo que los testigos habían dicho. Asimismo, en el año 96, ¿qué está pasando? También se producen todo lo que fueron los juicios, digamos, los familiares de los detenidos desaparecidos y ex detenidos desaparecidos y presos políticos continúan con las causas al no poder ser juzgados en el país en el exterior. Sí, hay causas en Francia, en España, en Italia, donde en algunas pudieron obtener condenas. Y para nosotros fue muy importante la sentencia del juez Baltasar Garzón. En el año 94 y en el año 96, 95 también aparece la organización Hijos, que ustedes verán ahí esa imagen que dice juicio y castigo, ¿sí? Que empieza también a hacer un cambio en esa construcción social de la memoria. O sea, hasta ese momento la memoria de las víctimas, para poder juzgarlas y para poder socialmente entender lo que había pasado, fue una visión de la víctima, ¿sí? Donde no se hacía un relato, no se contaba acerca de nada que tuviera que ver con la militancia o la participación política de esas víctimas. Eran víctimas de la represión, eran víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero no se hacía ninguna referencia al colectivo ni a los grupos, en tanto grupos políticos que fueron vulnerados sus derechos. La organización Hijos empieza a construir otro relato, ¿no? Son los jóvenes que hablan de sus padres, y esos jóvenes tienen un relato distinto que trata de rescatar esa militancia de sus padres y empieza a cambiar un poco la mirada. Asimismo, buscan nuevas formas de reclamar y de seguir reclamando por justicia, como ese juicio y castigo, que está realizado por el grupo Hijos y el grupo de arte callejeros, y los scratches. En el año 90 en Argentina, la consigna de los organismos de derechos humanos, que fue un poco los organismos de derechos humanos son los que construyen el relato, básicamente la historia, digamos, la construcción de la memoria social, era: si no hay justicia, hay scratches. ¿Sí? ¿Y qué hacían ellos? Iban a las casas de los represores, a los lugares de trabajo de los represores, que todos sabíamos cuáles eran, si queríamos saber, y marcaban y señalizaban las casas diciendo: aquí vive un genocida, a 300 metros vive un genocida, ¿sí? Así, de esa manera. Se declara entonces, como les contaba al principio, la inconstitucionalidad de estas leyes, primero por la Corte Suprema, digamos, por los tribunales, después por el Congreso, y en el 2004 se producen otros actos, otras acciones muy importantes de parte del gobierno que tuvieron que ver, por un lado, con esa imagen que ven ustedes, que para nosotros resulta emblemática de lo que es el periodo actual que estamos viviendo, que es que el presidente Kirchner ordena bajar los cuadros del colegio militar de los representantes de la Junta de Gobierno. Es un acto emblemático no solo porque en la escuela donde estudian las nuevas Fuerzas Armadas, tener colgados los cuadros de represores, digamos, tiene que ver con un cambio de enfoque o de mirada que se va a tener de las Fuerzas Armadas, sino porque el presidente lo que tiene con todas estas acciones es constituirse en el jefe de las Fuerzas Armadas. En la Argentina, el presidente de la Nación es el jefe de las Fuerzas Armadas, y eso no estaba tan claro años antes. En general el poder político estaba bastante amenazado por el poder castrense, y bueno, estos fueron actos simbólicos de reafirmación de esa supremacía del poder político respecto de los otros poderes. Vamos a la otra. En este 2004 se produce algo muy importante, que es que se recupera o se anuncia la recuperación del predio de la ex-ESMA. No sé si, ahora después sigo con esto, pero no sé si ustedes saben que en Argentina la metodología de la represión fue la presencia de centros clandestinos de detención. O sea, los detenidos eran llevados a lugares ilegales de detención. Hasta el momento se conoce alrededor de más de 550 centros de detención. Uno de los más emblemáticos es la ex-ESMA, que es Escuela de Mecánica de la Armada, que es una escuela muy importante donde se formaba toda la Armada Argentina. Es un espacio emblemático, enorme, donde funcionó el centro clandestino de detención más importante de Argentina. Por ahí pasaron alrededor de 5.000 detenidos. Y la mayoría de ellos, los que no sobrevivieron, fueron arrojados por los vuelos de la muerte al Río de la Plata. Sí, en el año 2004 ya se venía insistiendo hace años con ese lugar, sacar a las Fuerzas Armadas de ese espacio, no se había logrado. El presidente anuncia el desalojo de la ESMA y se produce paulatinamente el desalojo de ese lugar, que ahora es un espacio de memoria. Como les decía, en las disputas por el sentido de la memoria sobre el terrorismo de Estado, persiste siempre la demanda de los organismos de derechos humanos. ¿Sí? Es muy constante en Argentina la organización de
los organismos de derechos humanos y su persistencia en la búsqueda de verdad, justicia y memoria. ¿Sí? Siempre fueron esas las consignas y se siguen sosteniendo hasta el presente. Si bien la justicia se está logrando, no se claudica ni la memoria ni la verdad sobre los hechos ocurridos, porque a diferencia por ahí de otros países que después van a contar un montón sobre sus archivos y sobre las pruebas que tienen sobre los distintos crímenes de lesa humanidad, en la Argentina hace 2 o 3 semanas se encontraron los primeros archivos públicos de la represión estatal, que son 1500 bibliolatos que tienen que ver con toda la institucionalidad de las juntas militares, ¿sí? Las actas de gobierno, recién se están analizando. Nosotros no teníamos casi archivos documentales, hay algunos archivos que ya compañero de Guatemala va a estar en La Plata dentro de poco, hay unos archivos de la policía, que son archivos más que nada que tienen que ver con inteligencia, pero no había archivos del accionar represivo en la Argentina, así que recién se están investigando y todo se construyó en base a los testimonios, a trabajos de antropología, de arqueología respecto de los lugares, para poder establecer la verdad sobre lo sucedido. Y la confesión esa del marino. Una de las preguntas que me mandaron acá del Centro de Memoria para poder discutir después un poco con ustedes es ¿dónde está la voz de los represores? ¿Sí? Ahora vamos a hablar en relación al Parque de la Memoria. La voz de los represores no está, no hay ninguna confesión, no hay perdón, no hay ningún reconocimiento ni reflexión acerca de lo sucedido. Cuando hablan en los juicios, no hablan ellos, y cuando hablan a través de sus abogados, lo único que hacen es reivindicar los hechos sucedidos. Reivindican la represión estatal, reivindican la tortura, reivindican la muerte, en el contexto de lo que nosotros todo el tiempo vamos a cuestionar, que es el concepto de la guerra sucia. ¿Sí? Nosotros en Argentina hablamos de terrorismo de Estado. ¿Sí? Y la guerra sucia es un concepto que nosotros consideramos, un poco siguiendo a Feuerstein, que es un sociólogo que analiza todo el tema de genocidios y violencia en el mundo y en Latinoamérica en especial. Es una mirada, la de la guerra, que lo único que hace es legitimar la voz de los perpetradores, ¿sí? Y obtura cualquier reflexión más compleja sobre los procesos de violencia en Latinoamérica, por lo menos, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hablar siempre es del terrorismo de Estado. Quería decirle algunas cositas en relación también a la memoria, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito del Parque de la Memoria. Y nosotros consideramos que las políticas de memoria son instrumento clave en el proceso de democratización de una sociedad, ¿sí? Una política de memoria es privilegiar ciertos aspectos del pasado desde un presente y con miras a la construcción de un futuro. Esto que les decía al principio, nosotros hacemos memoria pensando en el presente. Además de los consensos señalados, digamos, en torno a qué recordar, cómo recordar y para qué recordar, es importante para poder inscribir una política de memoria en el marco de un proceso de democratización social, que aquello que se recuerda pueda sostenerse con base en la construcción de unos criterios que expliciten, ¿sí?, la interpretación histórica, un poco para lo que venís hablando, la interpretación histórica que se tiene de ese pasado, y que también nos obturen otras miradas, otras memorias. Esto es porque uno de los riesgos en la construcción de una memoria oficial es que la cristalización de las formas de interpretación y de representación de ese pasado, en la medida en que el concepto de memoria no se entienda como dinámico, repensable, reelaborable en función de las demandas y preocupaciones del presente, puede caer en una cristalización de la memoria que pueda ser muy difícil de remontar. Para ello es necesario conocer y entender que la memoria y la construcción de la memoria es de una naturaleza política, ¿sí? Y cuando hablamos de memoria, hablamos de políticas de memoria, hablamos de una memoria anamnética, un imperativo ético de recuperar las identidades avasalladas, silenciadas por regímenes de exterminio que vuelven a los crímenes cometidos imprescriptibles, imperdonables. Esta dimensión de la memoria es la que define una política de memoria. También lo que quiero un poco dejar en claro es que desde este enfoque los derechos humanos son productos sociohistóricos inseparables de las luchas por su definición y están situados también en el campo de lo político.
De lo contrario, situar a los derechos humanos por fuera y para poner límites a la política implica pronunciarse en favor o inscribirse en la tradición liberal que define a los derechos humanos como naturales, surgidos por fuera de la esfera política y creados para poner límites al poder político. Esta visión, para nosotros pseudo-humanística, transforma los derechos humanos en una moral de buenos sentimientos, en el mejor caso en una causa consensual, que disfraza clivajes ideológicos y evacúa la dimensión política de los problemas. Y en el peor de los casos, es una retórica vacía de contenido. ¿Sí? Ahora les voy a contar un poquito del proyecto. Sí, quería hacer esta un poco de introducción porque me pidieron que nos posicionemos en qué entendemos por memoria nosotros y cuál fue nuestro contexto histórico. Y el proyecto del Parque de la Memoria se inscribe en esta construcción social de la memoria que les venía contando. Surge en el año 97, ¿sí? Es una iniciativa que surge de los organismos de derechos humanos. Ustedes piensen, como les conté antes, en la línea histórica, los años 90 eran plena impunidad en nuestro país, y surge la iniciativa de crear un lugar donde estuvieran todos los nombres de todas las personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado. Esta necesidad de hacer aparecer los nombres y de hacer aparecer a las víctimas y construir el concepto de víctimas es una necesidad que nosotros entendemos tiene que ver con la práctica de la desaparición de personas. La práctica de desaparecer a las personas significó borrarlas de la faz de la tierra, aniquilarlas y ni siquiera preservar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al duelo y al entierro. ¿Sí? Por eso la necesidad de hacer aparecer a las víctimas y que sus nombres estén en algún lado. Este Parque de la Memoria, que ustedes pueden ver acá, este es el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, se crea con la sanción de la Ley 43 del año 1998 en la legislatura porteña. O sea, es una iniciativa de política de memoria que no es del Estado Nacional, sino que es de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Tiene un amplio apoyo, o sea, se vota por casi todos los legisladores, y se empieza con el proyecto de construir un lugar que tuviera un monumento, que tuviera todos los nombres de las personas detenidas desaparecidas y que hubiera un centro de interpretación, una base de datos y un archivo documental de todas las víctimas. ¿Sí? Con esta primera idea se crea esta iniciativa que hasta el presente se está construyendo. El Parque de la Memoria queda, esta es una vista aérea de la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, queda sobre el Río de la Plata. Es muy importante que el Parque de la Memoria esté cerca del Río de la Plata porque es el lugar simbólico de duelo para la mayoría de los familiares de las víctimas. Es el lugar simbólico para la sociedad de donde fueron arrojadas esas víctimas y que tuvieron lugar los vuelos de la muerte. O sea que sus aguas son muy importantes para darle el contenido a este parque. Este lugar fue creado con la intención de no cerrar ninguna herida. O sea, de hecho, el monumento, que es esa zigzag que ustedes ven ahí, ¿ven esa? No sé si se ve. Es el monumento y fue construido con la idea de que fuera una herida abierta en el terreno. Esa es la idea que transmite el arquitecto. Nosotros no queremos que las heridas se cierren. En nuestra construcción social de la memoria no hay ninguna idea ni de amnistía ni de reconciliación. Siempre las ideas son memoria, verdad y justicia. ¿Sí? Y en esa idea de herida abierta, la intencionalidad es que las generaciones futuras puedan conocer el pasado histórico y construir un presente y un futuro diferente. Me preguntaban también en una de las preguntas que me enviaron por mail, es ¿para qué hacemos memoria en el Parque de la Memoria? Sí, para el nunca más, sí, todo el mundo dice, ¿no?, que hace memoria para el nunca más. Pero la verdad es que nada garantiza que el nunca más vuelva a existir. Digamos, todo el tiempo suceden actos de violencia de Estado, formas distintas. Lo que sí nosotros transmitimos es para entender los contextos, las complejidades históricas y que puedan estar alertas como ciudadanos para poder ver y cambiar la realidad presente y futura. La memoria, como les decía antes, para nosotros es inquietante, nos mueve, nos moviliza, es la inquietud de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre quiénes hemos sido, y entendemos a la memoria como algo factible de narrar por alguien.
donde la idea de testigo, de testimonio y memoria están absolutamente articulados. La memoria que ejercitamos en este espacio tiene que ver con la voluntad de recordar algo. ¿Sí? Esto que hablábamos al principio, se recuerda algo en concreto, no se recuerda toda esta idea de la memoria completa, es la idea de la memoria de los perpetradores. ¿Sí? Nosotros acá pretendemos recordar algo especial, hacemos un recorte de lo que queremos recordar. Recordar algo de una reminiscencia, o sea, de un trabajo y no de una presencia. ¿Sí? El recuerdo sobrepasa al lugar, lo recordado es mucho más que el lugar, sin embargo el lugar es importante, un poquito tomando algunas ideas de Héctor Schmuckler, que es un académico argentino. Si algo hay en la historia de la humanidad es Antígona enterrando a su hermano. Es un lugar material que es el lugar ideal de sepultura. No importa dónde está, si la vimos, es la idea de la sepultura. No existe cultura que pueda liberarse de la conciencia de enterrar a sus muertos. Hubo muchos crímenes en la historia argentina, no es el único, ¿sí? Hubo otros crímenes muy grandes de lesa humanidad, genocidios, ¿sí? Pero la negación de la sepultura por las prácticas de la última dictadura es el crimen por antonomasia. Más que el lugar es la idea, como les decía, que no tuvo conclusión, es la posibilidad del duelo porque no concluyó el proceso, porque hay desaparición. La lucha por el lugar es la lucha por un tipo de memoria que no es la única memoria. Lo que importa es el lugar para transmitir. Esto, si querés, pasamos. Esto de la idea y del lugar, sí me parece algo interesante para también trabajar, ¿no? El lugar hay que tenerlo, pero lo más importante que el lugar es la idea, que la idea sobrepasa el lugar y lo que transmitimos y lo que hacemos con el lugar sobrepasa ese lugar. El lugar, si ustedes lo visitan, tienen oportunidad de visitarlo algunas veces, es un lugar muy monumental, muy espectacular, está frente al río de la Plata, a orillas del río, el monumento es enorme, son casi 400 metros, con más de 9.000 nombres, ¿sí? Y va desde el año 1969 hasta el año 1983. Respecto del lugar, de la memoria, que es otra cosa que me parece que es interesante hablar, para citar también como insiste a Teodoro Ochoa, a Pierre Nora, que también en estas conferencias siempre se cita, el lugar de la memoria para Pierre Nora habla del lugar como de la memoria, es una parte de la historia venerada, ¿sí? La historia acá que recordamos, el lugar de esta memoria no es una historia venerada, es una historia trágica, triste, es una historia que nadie quiere recordar, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros hacemos en este espacio es esto, tratar de que este lugar sea recordado, que esa memoria trágica sea recordada para lo que le dijimos antes. Si querés pasar, sigamos mostrando, porque no sé cómo vamos de tiempo. Nadie está dando tiempo. Bueno, acá está el monumento, ¿sí? Si querés pasar otra de las... Algo muy importante que tiene este espacio de memoria es la gestión. ¿Sí? Como les dije, fue creado por una ley de la legislatura porteña y la gestión en el año 2009 se logró tener una ley donde la gestión del lugar está a cargo de representantes de los organismos de derechos humanos y representantes de las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cultura, educación y también miembros de la Universidad de Buenos Aires, que forman parte del Consejo de Gestión. Esto fue muy importante porque, bueno, los vaivenes políticos de cada país, bueno, todos los conocemos, y lo que pretende esta comisión es gestionar es que puedan sostenerse las políticas de memoria más allá de los gobiernos que estén, ¿sí? Vamos a hablarles un poquito del monumento, que es lo más importante que tiene este parque. Siempre le decimos cuando llegan los visitantes a este lugar es que lo más importante que tiene el Parque de la Memoria, y sobre todo a los chicos, porque cuando llegan al Parque de la Memoria se van corriendo al río porque es una vista hermosa y muchos chicos no tienen acceso a ver el río de la Plata, es que lo más importante que tiene este lugar es el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Sí? El monumento fue erigido con la idea de que sea un lugar de homenaje y de reflexión, no como un cementerio. Sin embargo, esta imagen no sé a qué les da, ¿no? A cementerio, ¿no? Porque la idea de la flor, la piedra, el granito, los nombres, tiene una reminiscencia a lo que es un lugar de cementerio. Pero la idea de los organismos de derechos humanos y las discusiones con los legisladores fue que el lugar fuera un lugar de recuerdo y homenaje. Si querés pasamos así. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? No.
esa era la idea. Como les decía, el monumento tiene más de 9.000 nombres y los nombres que están inscritos ahí se basan en el informe de la CONADEP, que es el informe que tenemos del año 1984, del Nunca Más, y en los sucesivos informes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ahora es guardadora de ese informe y se siguen agregando casos. Los nombres que figuran ahí tienen entonces una declaración de desaparecido por desaparición forzada, digamos, una persona es ausente por desaparición forzada. La mayoría de las víctimas que ustedes van a ver en el monumento tienen leyes de reparación, ¿sí? En los años 90, con las leyes del perdón, empezaron a surgir leyes reparatorias, ¿sí? Que algunos familiares se acogieron en ese momento en los años 90 y la mayoría no se acogió en los años 90 a recibir la reparación, porque los organismos de derechos humanos decían que del mismo Estado que te corta la posibilidad de acceder a la justicia, no puedas recibir una reparación. Las reparaciones por eso están siendo recibidas por muchos de los familiares a partir del año 2003. O sea, siempre hay una consecución ideológica en los planteamientos que hacen los organismos de derechos humanos. En este monumento, como les dije, este es el final del monumento, culmina hacia el Río de la Plata. Los nombres están ordenados por año de desaparición o asesinato, comienza el año 1969 y finaliza en el año 1983. Después se ordenan por orden alfabético y los datos que hay en el monumento son el apellido, el nombre, la edad de la víctima y se consignan las mujeres embarazadas. En el monumento están todas las víctimas de nacionalidad argentina que fueron parte del plan represivo en la Argentina, todas las personas de nacionalidad argentina que fueron víctimas como plan del plan represivo en el contexto del plan Cóndor y todos los extranjeros que han sido víctimas en la Argentina, ya sea por el plan Cóndor o porque eran argentinos que eran extranjeros que vivían en la Argentina. Entonces hay muchos chilenos, paraguayos, uruguayos, también hay franceses, suecos, alemanes. La mayoría de las personas que están en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, y en esto la importancia del relato, ahí no dice la militancia, después por ahí a diferencia de Chile que tiene otras características a veces en los memoriales, no está la militancia política de los desaparecidos, sí está en el centro de documentación y de interpretación, en la base de datos consignada la militancia de estas personas. Pero en la construcción del relato de la memoria nosotros contamos que la mayoría de las personas que están en el monumento eran militantes de organizaciones políticas, gremiales, sociales, y que algunas de esas organizaciones tenían como, creían que la lucha armada era una posibilidad de acceso al poder. Por eso, esto, si ustedes lo ven así como yo se los explico, parece bastante, llevó como 10 años de discusión, cómo poner estos nombres, quiénes fueron las víctimas, y está un poco para ver esto de la discusión de quiénes son las víctimas, consideramos que es una construcción social, que es una construcción que fue pensada, no es una categoría jurídica, o sea, no hay en ningún lado una descripción de quién es la víctima, sino que con distintos instrumentos jurídicos se fue construyendo esta categoría de víctima en base también a las demandas y la reflexión social. Por eso también se incluyen casos anteriores a 1976. ¿Sí? Nosotros tenemos el golpe en el 76 y sin embargo tenemos víctimas de años anteriores. Eso después si quieren me preguntan porque es complicado. Después para terminar, porque me parece que se me puede hacer muy largo, tenemos un espacio que es una sala, que se llama Sala País, que quiere decir presentes, ahora y siempre. Una de las consignas que siempre se canta los 24 de marzo, en cualquier homenaje, cualquier acto sobre la memoria del terrorismo de Estado, es gritar 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Y ese es el nombre de la sala. En esa sala está el centro de documentación, la base de datos, y ahora si querés pasar, se hacen exposiciones de arte, ¿sí? También actividades educativas. Más adelante. Acá ven una charla con madres de Plaza de Mayo. Estas son las imágenes de los talleres que hacemos. Y esto es lo que les decía del archivo, de la base de datos con el archivo. Ahí uno puede buscar por el nombre de la persona que está en el monumento y se exponen los datos públicos sobre esa persona que tienen que ver con el nombre, el apellido, la militancia política, dónde fue secuestrada, si se sabe, si hay víctimas relacionadas con esa persona,
si fueron víctimas de algún operativo emblemático, operativos simultáneos o con varias víctimas. Sí, permite conocer un poco más de datos. Lo único que les quería decir para terminar, porque por ahí después quieren hacer preguntas, es que la inclusión del periodo anterior a 1976 es muy importante para nosotros, porque permite comprender lo que ocurrió, ¿sí? Porque una de las preguntas centrales en todos estos temas es cómo fue posible que algo así ocurriera, ¿no? Como una sociedad, ¿qué pasó con esa sociedad que pudo ocurrir esto? Es rastrear los orígenes de la violencia política en la Argentina. ¿Sí? Y por eso se incluyen víctimas emblemáticas de algunos hechos como los fusilamientos de Trelew, que fueron fusilados militantes políticos de organizaciones políticas de izquierda, ¿qué más? Bueno, y de otros hechos, el Cordobazo, año 1969, una manifestación sindical muy grande en la ciudad de Córdoba, etc. Bueno, por ahora esto y después, cuando quieran, preguntas. Gracias.